Rodrigo era un joven bastante irrespetuoso, bastante grosero, el cual trabajando en ese microbús había agredido a mucha gente. Apenas tenía 22 años y su primo era quien le había conseguido el trabajo. Desde chico se interesó por los coches. Su sueño era comprarse uno, tunearlo, modificarlo para que, según él, pudiera llevarlo a los arrancones clandestinos que se realizaban cerca del Estadio Azteca. En aquellas épocas los jovencitos estaban obsesionados con la velocidad, con los carros modificados, motocicletas ostentosas y con el ambiente el cual lleno de música, bebida y muchachitas con ropas diminutas. Un buen número de asistentes se divertían haciendo arrancones y consumiendo grandes cantidades de alcohol. El caso es que Rodrigo cada fin de semana acudía a dichos eventos. Se paseaba emocionado entre los carros, examinaba cada una de sus partes, cada uno de sus componentes, y con solo oír el motor era capaz de conocer los detalles de qué tan grandes o modificadas estaban sus máquinas. Así es, tenía una obsesión malsana con la velocidad y por correr en dichos eventos. Era por esto que ya había hecho muchos conectes. De forma servicial se ponía a lavar carros, a ayudar a los competidores, a asistirlos. Y era por esta razón que en algunos casos hasta le dejaban estacionar los autos o las motocicletas de algunos de los asistentes más populares. Aquello lo tenía elevado por los aires. Aquello lo tenía pensando seriamente en cómo convertirse en uno más de ellos. Pero no era tan sencillo. El joven era torpe, ingenuo y muy ambicioso. Entre semana, cuando manejaba aquella máquina vieja de microbús, se sentía como alguien muy hábil al volante. Y era por esto que irresponsablemente se retaba con sus colegas, dando acelerones, esperando el verde del semáforo y echando arrancones con algunos conocidos de su ruta, ganando siempre, pero exponiéndose a tener algún percance o accidente. Con aquellos con quien no se llevaba tan bien se medía. Tratando de ganar pasajeros se la pasaba rebasando para obstruirlos, para dejarlos atrás y así levantar más gente en cada esquina, pero no saliendo del todo impune en todos los intentos, ya que en ocasiones aquello ocasionaba que se armaran altercados con sus similares, los cuales terminaban a gritoneos y golpes. El caso es que el muchacho todo el tiempo corría aquella vieja máquina de manera irresponsable, de manera absurda, de la peor forma que pudiera pensarse. Y si bien estaba empeñado en hacer dinero para poder cumplir su sueño, cada semana tenía más gastos que ingresos. Así es, por su forma de conducir es que llegaba a romper espejos, abollar autos, chocar carrocerías o provocar accidentes con sus propios pasajeros. Aquello no tenía solución. A dicho joven no le importaba nada. Lo único que le parecía tener valor en la vida era hacerse temer y presumir que, según él, poseía un enorme potencial para la velocidad y las carreras automovilísticas. Si bien muchos le sacaban la vuelta, no era porque en realidad le tuvieran miedo, sino más bien porque sabían que estaba mal de la cabeza. Y esto todos sus conocidos lo sabían. Todos sus colegas lo comentaban a sus espaldas. Cuando al final de la jornada se juntaba con sus compañeros en la base de la ruta, acostumbraba a tomarse 1 o 2 cervezas con ellos, para ahí presumir acerca de sus más grandes planes. En esas noches de convivencia, Rodrigo solía decir que ya tenía muchos amigos en los arrancones, y que ahí él ya había visto un par de máquinas las cuales podría comprar, y las cuales podría dejar en un estado superior al de todos los autos que ahí competían. Plan el cual, según él, en poco tiempo le daría una posición envidiable en dichas jornadas clandestinas. Ese sería su máximo logro. Ese sería el inicio de su éxito, para posicionarse como alguien popular y además hacerse de una gran fortuna. Sin embargo, todo eran puras especulaciones, puras fantasías de su propia imaginación. Si bien el joven tenía un buen conocimiento sobre máquinas, motores y marcas de automóviles deportivos, la realidad es que no era superior al de cualquier mecánico de la zona. Además, su supuesto plan de comprar carro ya se había convertido en la burla de todos quienes lo conocían. Esto porque se la pasaba molestando y atosigando a todos los asistentes, por lo que ante su cansada insistencia era que todos le daban por su lado, diciéndole que con gusto podrían ayudarle a conseguir un auto,
siempre y cuando algún día llegara a tener la cantidad suficiente de dinero en las manos. El pobre de Rodrigo aquello lo escuchaba con ilusión, con mucha seriedad. Sin embargo, no había nada más falso en esas palabras. No se daba cuenta de la realidad, donde simplemente todos se burlaban de él a sus espaldas. El pobre nunca lo notó. Por el contrario, las risas que echaban sus conocidos le parecían camaradería, por lo que durante muchos meses, sin saberlo, ya había sido el hazmerreír de todos aquellos con quienes platicaba. El caso es que él lo intentaba con todas sus ganas, pero por más que se esforzaba no juntaba dinero. No lograba hacerse más allá de una cantidad mínima, la cual apenas si le alcanzaba para mantenerse a sí mismo. Fue por esto que el muchacho comenzó a desesperarse, a sentir que el tiempo se le iba. Y por esta razón es que un día, decidido a cumplir su sueño, hizo la peor tontería de su vida. Como si fuera la mejor idea jamás pensada, Rodrigo pidió trabajo como asistente de mecánico en un taller de modificación y tuneo de autos lujosos. Así era. Decidido a realizar su plan, fue que trabajó durante varias semanas acomodando autos, lavando carrocerías y sirviendo de asistente con los mecánicos más conocidos en la modificación de autos deportivos. Se trataba del taller de Julián Medrano, un señor que durante 5 años había hecho un gran negocio arreglando carrocerías y modificando motores para todos los juniors y adinerados de la colonia Pedregal. Aquel hombre tenía un taller bastante famoso, el cual era muy conocido por la calidad de sus trabajos, por la profesionalidad en arreglos a las máquinas, y era por esto que mucha gente no solo le tenía confianza, sino que además pagaban lo que fuera por un trabajo realizado bajo su supervisión. Rodrigo lo había conocido gracias a que continuamente lo visitaba, donde viéndolo trabajar en aquellos autos el joven embobado se mostraba obsesionado de su trabajo, de su talento, y fue por eso que después de varios meses de escuchar un sinnúmero de adulaciones y apasionadas preguntas, un día Julián Medrano le dio la oportunidad de trabajar en su taller. Fue así que el joven echó a andar su plan. Con copias de las llaves del taller hechas en secreto, una noche se puso sus mejores prendas, se arregló el peinado, se puso unos lentes oscuros y se dirigió a tomar sin permiso uno de los carros. Llegó cuando no había nadie trabajando. Abrió lentamente la cortina y en silencio se metió al lugar. Al estar ahí ya sabía cuál carro llevarse. Se trataba de un automóvil deportivo color rojo, el cual durante 3 días completos había ayudado a modificar. Con mucho cuidado lo empujó hasta la calle, y viendo que no lo cacharan, fue que regresó hasta la caja fuerte para abrirla con la combinación que días antes había memorizado, y de ahí sacar un fajo de billetes el cual utilizaría en una apuesta en los arrancones de esa noche. Al llegar al lugar ya estaba repleto de gente, quienes al oír el motor de aquel auto que Rodrigo venía manejando, fue que todos de inmediato voltearon a ver de quién se trataba. Y vaya que se llevaron una sorpresa. Aquel al volante era Rodrigo, el muchachito humilde al que siempre veían obsesionado con los autos de los arrancones, pero el cual nunca pareció valer más de un solo centavo. Pero vaya que estaban equivocados. Aquel jovencito esta vez llegaba manejando una potente máquina la cual nadie podía ignorar. Al bajarse del carro, el joven se sentó con actitud arrogante en el cofre. Abrió una botella de cerveza y vio con actitud cómo transcurrían los primeros arrancones. Aquello era parte de su plan. Esperó pacientemente, porque él sabía que las competencias más importantes, las de apuestas y mayor riesgo, eran las que se daban pasando la 1 de la madrugada. Con el tiempo los automóviles fueron llegando. Los asistentes más populares se iban presentando. Y cuando por fin vio a su contrincante, al que él mismo había escogido desde semanas antes, fue que caminó hasta la zona donde se hacían aquellas apuestas.
Los que solían competir por dinero se juntaban al lado de un jeep bastante conocido en el lugar. Una máquina negra lujosa, la cual pertenecía al Sapo, un individuo gordo y moreno que era el encargado de arreglar las apuestas. Ahí, arrogante y lleno de confianza, Rodrigo se acercó para apostar contra Fede Santibáñez, un junior el cual era famoso por llevar diferentes carros cada fin de semana a los arrancones. Su padre era embajador y coleccionaba carros deportivos, razón por la cual el joven de 23 años iba semana a semana para apostar fuertes cantidades de dinero solo por diversión. Y vaya que había hecho enemigos. Muchos de los que solían meterse a las apuestas lo odiaban, lo envidiaban, no solo por su fortuna, sino porque el joven además solía ir acompañado de jovencitas hermosas, jovencitas de cuerpos perfectos, jovencitas con rostros muy bellos y finos. El caso es que esa noche Rodrigo hizo su apuesta, y al ser escuchado por todos, fue que rápidamente se oyó una fuerte carcajada. Nadie lo creía. Nadie lo tomaba en serio. Sin embargo, al ver que sacaba de su cintura una bolsa de plástico repleta de billetes, fue que todos ahí se quedaron pasmados. Incluso el joven Fede Santibáñez, quien al ver la seriedad de aquellas palabras simplemente guardó silencio por algunos segundos, para después, con una sonrisa bastante arrogante, aceptar dicha apuesta. Aquello sorprendió a todos, provocando incluso que los que estaban presentes cambiaran su sorpresa, mostrando ahora su admiración y aplaudiendo eufóricamente como muestra de respeto. Fue así que Rodrigo en tan solo unos segundos pudo sentirse elevado, llevado por los demás a un estado superior, ya que se trataba de la mejor noche en su vida, el máximo momento de toda su existencia. Pasados unos segundos de aquella ovación, el Sapo guardó el dinero y, dando la orden de salida, fue que emplazó a los dos jóvenes a que trajeran sus autos. Sin embargo, había algo que Rodrigo no tenía previsto. Al estar alardeando de su auto, fue que sin darse cuenta consumió bastante cerveza, más de lo que su pequeño cuerpo toleraba. Trató de disimular su tambaleo y, respirando hondo, fue que se subió al auto rojo que esa noche había tomado prestado. El joven puso sus manos sobre el volante y, al mirar al frente, se dio cuenta que sus sentidos estaban completamente alterados. Comenzó a ponerse nervioso y fue entonces que buscó una forma de bajarse el malestar. Se dio cachetadas en el rostro, se pellizcó las axilas, los genitales, y trató de quitarse aquel, aunque ciertamente ligero, muy presente mareo. Sin embargo, no pudo lograrlo, por lo que nervioso respiró profundamente, encendió su automóvil y con ojos desorbitados empezó a manejar hacia el punto de salida. Mientras se acomodaba, volteaba a su alrededor. Veía a todos sonrientes y alegres alentándolo, apoyándolo, gritándole para celebrar su valentía. Sin embargo, él estaba nervioso, descolocado y muy temeroso de cometer un error. Solo que ya era demasiado tarde. El Sapo estaba dando la indicación a la bella muchachita, quien, parada en medio de los carros, estaba lista para dar la salida. Rodrigo temblaba de miedo. Con pulso errático sostenía el volante, mientras a unos metros de él, a su derecha, Fede Santibáñez sonreía arrogante por dicha competencia. La jovencita en medio de los autos alzó los brazos y todos los presentes comenzaron a gritar, a aplaudir, a hacer ruidos llenos de emoción. El tiempo por un instante parecía alargarse, hasta que de pronto aquello sucedió. La joven bajó los brazos y en ese momento ambos carros rechinaron los neumáticos, acelerando sus motores. Rodrigo apretó fuertemente el volante y fue entonces que en tan solo una fracción de segundo su auto salió disparado.
Ambos carros en el primer instante avanzaron oscilando hacia el frente muy parejos. Sin embargo, pronto se vería quién haría el mejor arranque. Así es. En tan solo 50 metros Rodrigo de alguna forma pudo salir en línea recta, sacándole una ventaja indudable a Fede Santibáñez. No sabía cómo lo había hecho. No sabía cómo lo había logrado. Pero el joven Rodrigo en cuestión de segundos había ganado la carrera. Al estar casi a 800 metros de distancia, el arrancón ya había terminado. Y fue entonces que muy lentamente dio media vuelta, para regresar al punto de salida donde el sapo y los demás ya lo esperaban. Rodrigo se estacionó, se bajó del carro, y fue entonces que se dio cuenta de aquel humo muy denso que salía del motor. El carro al parecer aún no estaba listo. Indudablemente en el arrancón había sufrido algún daño, pero no importaba, porque Rodrigo en ese momento ya había ganado la carrera. Sonriente, el joven caminó hacia donde estaba el sapo, pero de pronto se dio cuenta que por alguna razón toda la gente salía corriendo del lugar. El joven no entendía, no sabía qué pasaba, y fue entonces que, alzando la mirada, vio las luces rojas y azules que resplandecían a lo lejos en la avenida. Así era, se trataba de varias patrullas. Varios policías que en un operativo en ese momento hacían una redada. Y no era la primera vez. Aquello sucedía tiro tras viaje. Sin embargo, Rodrigo siempre podía escabullirse corriendo entre las calles aledañas. Además de que los oficiales nunca iban por los que huían a pie, sino por todos aquellos que en autos ostentosos participaban en las apuestas. Era por eso que dichos operativos se hacían ya entrada la noche, cuando los juniors, los jovencitos de dinero, ya estaban alcoholizados, y así era fácil de poder extorsionarlos y sacarles grandes cantidades de dinero. Pero en esta ocasión era diferente. Rodrigo ahora iba en un carro ajeno, y era por eso que no podía echarse a correr a las calles aledañas. Invadido por el miedo, corrió de vuelta a su auto. Se subió y encendió el motor. Pero aquello no era fácil, porque muchos jovencitos ya corrían despavoridos a su alrededor, además de que el humo que salía del motor no le permitía ver claramente hacia el frente. Dando acelerones y tocando el claxon, Rodrigo intentó abrirse paso. Gritando desesperado, le pedía a todos que se hicieran a un lado. Sin embargo, era imposible moverse. Y lo que era peor, las patrullas ya se estaban acercando a él. Fue entonces que, preso del pánico, Rodrigo pisó el acelerador y, sin darse cuenta, embistió a una jovencita por accidente. La pobre gritó del dolor, pero sin poder hacer nada, simplemente cayó al suelo. Por lo que cuando el carro avanzó, fue que la golpeó violentamente en la cabeza, destrozándole gran parte de su rostro. Aquello Rodrigo no lo vio, pero le había golpeado precisamente la mejilla, y con dicho golpe le había desprendido la piel, arrancándole la mitad de la cara y dejándola ahí tirada como un muñeco de trapo inerte. El golpe que sintió en el carro lo hizo entrar en pánico, y la única salida que su instinto le dio fue acelerar sin importar nada de lo que tuviera al frente. Fue así que en su torpe huida arrolló a más de uno. Algunos cayeron debajo de sus llantas, haciendo saltar al automóvil a su paso, y otros, unos cuantos que quisieron saltar, fueron aventados por el cofre y el parabrisas del carro. Fue así que, dando un enorme arrancón, el auto salió rápidamente de entre el grupo de gente que, como manada de animales, eran aplastados y empujados a su paso. Rodrigo no lo sabía con exactitud, pero en su huida había dejado a 5 jóvenes en muy mal estado, y otros 6 con algunos raspones y golpes superficiales. A ciencia cierta no sabía qué era lo que había ocurrido. Sin embargo, estaba consciente de lo que había pasado, por lo que pisó el acelerador al fondo y rápidamente se alejó de aquella avenida. Pero el caos que había dejado a su paso de inmediato llamó la atención de la policía, quienes, al ver tal brutalidad y tal desastre,
De inmediato se fueron a perseguirlo. Rodrigo no tenía salida. Rodrigo no tenía alternativa, por lo que manejando a velocidades entre 80 y 100 kilómetros por hora, se metió entre las calles de varias colonias, abriéndose paso para huir de la autoridad. Y vaya que él mismo se sorprendió, porque el joven sí que sabía manejar. Tal vez era la experiencia como conductor de microbuses, la desesperación, el miedo o un extraño halo de suerte. Pero mientras huía, logró maniobrar aquel auto con cierta destreza. Aún así, las calles de la ciudad eran imposibles para tanta velocidad, por lo que poco a poco comenzó a dañar el auto. Atravesando topes y saltando banquetas en camellones fue que iba maltratando toda la carrocería. Aquella pintura roja y metales cromados poco a poco se iban deteriorando. Poco a poco se iban abollando, o de plano zafando del auto. Sin embargo, no importaba. Lo primero para Rodrigo era escapar, y después él vería cómo solucionar aquel embrollo en el que ya se había metido. Su coche corría a alta velocidad, y mirando insistente en el retrovisor, pronto se dio cuenta que aquellas patrullas con las torretas prendidas al parecer ya no lo seguían. Por un instante sintió un alivio, dejando salir aquella sonrisa pequeña de emoción. Sin embargo, el miedo no disminuía. Su corazón golpeaba fuertemente en su pecho. Sus brazos tensos sostenían el volante con fuerza. Y él, lleno de nervios, parpadeaba constantemente mientras miraba, intercalando su atención con el camino y el espejo retrovisor. Fue entonces que su destino quedó marcado. Entró a una avenida larga, la cual estaba llena de topes, la cual era casi intransitable a dicha velocidad. Rodrigo de inmediato quiso frenar, disminuir su paso, pero algo en el carro ya no funcionaba. Algo en aquella máquina ya se había deteriorado. Y ahí, en una fracción de segundos, todo sucedió. Rodrigo pisó el freno, pero nada. La máquina tronó fuertemente, y como si algo en su interior se hubiera zafado del lugar, fue que todo el motor comenzó a vibrar sin control. Rodrigo, lleno de miedo, sostuvo el volante con todas sus fuerzas, pero aquello lo sacudía con brutalidad. Quiso frenar con motor, pero la máquina no respondía. Jaló el freno de mano por instinto, pero aquello simplemente no se frenaba. Y fue entonces que se dio cuenta que aquel carro a 90 kilómetros por hora ya no le respondía. Rodrigo apretó fuertemente todo su cuerpo, cerró los ojos, y fue entonces que el carro salió volando al brincar sobre aquellos topes en medio de la avenida. En un instante, en tan solo fracción de segundos, el auto se elevó por los aires, estrellándose contra un árbol en medio del camellón. De aquello no quedó nada. Todo fue hecho pedazos. Todo quedó destruido al impactarse ante ese viejo árbol en medio de la avenida. Segundos después, lo único que se vio en el lugar fue una estela de humo, partes de metal y un cuerpo humano completamente destruido. De Rodrigo no se encontró ni una sola parte de su ser intacta, tan solo pedazos de carne y algunos miembros apenas identificables. Un pedazo de pie dentro de un zapato por un lado, trozos de hueso y carne revueltos en ropas ensangrentadas por el otro, fragmentos de cráneo llenos de sangre entre cabellos negros esparcidos por toda la banqueta y el pavimento. Así es, el pobre de Rodrigo en tan solo segundos ya había muerto. A los meses de aquello, lo único que quedó como recuerdo fue una cruz de metal en medio de la banqueta, donde los padres de Rodrigo fueron a poner un pequeño altar en su honor, una cruz en su recuerdo, donde lo más que se pudo saber es que aquel joven se había accidentado en medio de una persecución. Nadie supo más, y nadie después de eso se volvió a acordar de Rodrigo, quien vivió la mejor noche de su vida, quien murió precisamente a causa de aquello que tanto lo había obsesionado.
pero el cual jamás supo entender que la vida va más allá de los sueños de juventud, los cuales pasan rápido para todos, dándonos a entender que lo mejor de la vida no es necesariamente tener todo lo que se desea, porque a veces aquellos anhelos pueden acabar rápidamente con nuestro futuro. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.